Claudio Yaquelin está aquí con nosotros sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la causa que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Elio? Bien. Claramente, lo que hoy pasó es una reacción que se ha manifestado de manera pública en muchos ámbitos, criticando esta decisión de la Corte. Ahora, atrás de todo esto, me parece que es interesante contar que hay muchas otras cosas que han pasado desde el plano político. Bien. Tanto es así, por ejemplo, ¿qué piensa el gobierno de lo que pasó? El gobierno está manifiestamente molesto, enojado. ¿Qué hizo el gobierno? Trató de no criticar a la Corte, sino decir que es lo que hizo Marcos Peña, que esto lo que genera es reacción en la gente, que genera bronca, dijo Marcos Peña, porque esto da la sensación de que privilegia la impunidad, que es a lo que se refirió Macri. Ahora, también hay otra lectura, que es que ellos ven que en la Corte imputan de haber impulsado esta decisión no a Ricardo Lorenzetti como muchos creen, sino consideran que el responsable de esto, ¿sabes quién es? ¿Quién? Horacio Rosati, el hombre que puso en la Corte Lilita Carrió. El peronista que puso en la Corte Lilita Carrió. El peronista Carrió, ¿no? que puso en la Corte Lilita Carrió. ¿Y por qué creen que fue Horacio Rosati? Te voy a contar un detalle que no se sabe. Ayer Horacio Rosati habló por otro tema que tiene la Corte y que le preocupa al gobierno con un alto funcionario del gobierno. Sí. En esa reunión, en un momento Rosati le preguntó, ¿vos hablás por el 1? Y él pensaba, el que hablaba, que estaban hablando del tema ese que tiene la Corte, que es el tema de la ley de glaciares. Pero no hablaban de eso. No hablaban de este tema. Eso puso en evidencia dos cosas. La primera, que el gobierno desconocía absolutamente, que lo agarraron desprevenido. No conocía el tema. No estaba al tanto. Dos, que Rosati creía que estaban al tanto. Y tres, nada más, te agrego, que es la más importante, ¿qué es lo que da lugar a una interpretación del gobierno? Que Rosati pensaba que con este fallo beneficiaba tanto al kirchnerismo, que es lo que todos interpretamos, como también al gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, hace un ratito lo decía Gil Domínguez. Este es el punto más extraño. Porque, según creen el gobierno, de lo que infieren de algunas cosas que han hablado con Rosati y cercanía de Rosati, es que Rosati interpretaba que como Cristina se iba a victimizar estando en el banquillo de los acusados y como ha venido haciendo hasta ahora, cada vez que se presentó en tribunales, era lo que iba a hacer ahora. Mirá. Y que esto podía perjudicar al gobierno en el proceso electoral. No lo ven así en el gobierno, obviamente. Claro, es decir, que la foto de la cual tanto hablábamos, que era Cristina el 21 de mayo sentada en el banquillo de los acusados, no le servía a Cristina, obviamente, pero tampoco al gobierno porque Cristina iba a utilizarla para victimizarse. Parece que Rosati, según la interpretación que hacen, se pasó de exégesis. Hoy Rosati estaba inhallable, Rosati se fue a Santa Fe, Rosati se va normalmente los viernes a Santa Fe. Se fue hoy. Se fue un miércoles. Se fue hoy. Y lo que dicen es que se van a tomar el tiempo, esta idea de que, bueno, a lo mejor resuelven rápido frente a la andanada de críticas. Recién en la vocalía de Rosati me dijeron, son 50 cuerpos, las 5 vocalías son los 5 jueces, el espacio que tienen los 5 jueces. Las 5 vocalías se van a tomar su tiempo. Habrá que verlo. La presión de la opinión pública parece ser muy fuerte. Y algunas otras veces, frente a presiones muy fuertes de la opinión pública, pasó con el 2x1, retrocedieron. Estaba pensando exactamente en eso, ¿no? Exactamente. Retrocedieron sobre sus hechos, sus actos, ¿no? Y ya hay organizaciones de la sociedad civil y personas de la sociedad civil que están impulsando una marcha a tribunales para manifestar su queja. El martes 21, que era la fecha de inicio de el juicio, 18:30 horas. Curiosamente, eso preocupa al gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque teme que no solo quede como que persiga a Cristina Kirchner, sino que además que se vea como que la Corte cambia, retrocede por la presión no de la sociedad civil, sino del gobierno. Es interesante lo que estás planteando. Y esto es lo que está planteando todo el kirchnerismo. Ahora, es interesante, pero si realmente existe una movilización de la sociedad civil o un pedido a viva voz, como pasó con el 2x1, está claro que será la sociedad civil y no el gobierno. Definitivamente.
Ahora, esto es lo que hoy está en juego. Sí. ¿Es la sociedad civil? Bueno, si la sociedad civil se manifiesta, si la ciudadanía se expone y dice, esto es un escándalo, que es lo que se ha percibido en la primera reacción, esto lo que busca es la impunidad, y no es que esto no pueda pensarse. ¿Por qué? Porque hay antecedentes. ¿Qué pasó con Menem y la Corte? La Corte cajoneó las causas en las que estaba condenado Menem y finalmente, la causa de las armas es el caso, finalmente consideró que la oportunidad de juzgarlo había ya pasado. Claro, de la cantidad de años que habían pasado. Bueno, esto es una de las cosas, primero, que la opinión pública percibe y que por otro lado es lo que ha ocurrido. Y lo percibe la opinión pública porque tiene estos elementos para pararse ahí. Este es otro de los puntos. Entonces acá hay un elemento muy fuerte. Otro punto importante de todo esto es, hoy Alberto Fernández dijo, si yo muevo 4 votos de la Corte, soy el dueño del país. Exacto. Irónico, Alberto Fernández, que no suele ser muy irónico, pero hoy le dio por la ironía. Ahora, hay una realidad. Alberto Fernández... Perdón, porque le achacaban justamente... haber sido el que gestó esto. Exactamente, y sobre todo después de la movida peronista que vimos ayer, ¿no? Alberto Fernández sí tiene vínculo y llegada con varios de los jueces que conformaron esta mayoría. Sí. Sí, mucha. Particularmente con Maqueda y con Hayton. 2 votos que suelen guardar algunas formas y suelen tener menos influencia política, aunque Maqueda viene de la política. Pero claro, Maqueda generalmente está enrolado con Lorenzetti. Bien, dada esta circunstancia, todos ponen la mirada en quién fue el hombre que más valorizó Cristina en la presentación de su libro. El hombre que se ha convertido en el Kingmaker. El ideario de su libro, ¿Por qué? Porque el Kingmaker, el hombre que hace presidentes, es lo que ha puesto Cristina otra vez, recreando esa idea de la nestorización de ella. No somos el cristinismo vengativo, el cristinismo sectario, somos el kirchnerismo amplio, el que alguna vez hizo la transversalidad, etcétera, etcétera. Claro, y ahí es interesante esto que vos planteás y que hoy titulás también en una nota, un análisis muy interesante que haces en el diario, que es la nestorización de Cristina. Correcto. Y ahí aparece Alberto con un valor muy fuerte, no solo como kingmaker, no solo como armador de campaña, no solo como el embajador de la Cristina de Herbívora. Es más que eso, es el hombre que además es un gran operador judicial. Y en ese lugar empezó a estar desde el día que aparecieron los cuadernos en los que, como nunca antes, curiosamente, con la prueba más contundente que nunca antes se hubiera conocido y con la sucesión de arrepentidos que empezaron a poner claramente en evidencia lo que había pasado con la corrupción kirchnerista, Alberto Fernández se convirtió en un indignado dispuesto a dar pelea por Cristina. Era curioso, llamaba la atención, él se había alejado. ¿Por qué estaba tan indignado? Es difícil descubrir porque él dice que porque nunca se llegó tan lejos. Hoy dijo, hay jueces que van a tener que dar explicaciones por las barrabasadas hechas. Hasta lo escuché decir que está escribiendo un libro hablando del accionar de los jueces durante este gobierno. Pero nosotros construimos la historia mirando detalles, porque si no nos perdemos a veces en la película lo que hay. Y hay un detalle muy importante que ha pasado casi inadvertido de la declaración del hombre que más conoce los negocios del kirchnerismo. ¿Quién es? El contador Víctor Manzanares. El contador Víctor Manzanares, cuando hace su declaración, que es una declaración enorme, enorme, en una parte toca un punto muy sensible. ¿Y a quién menciona? A Alberto Fernández. ¿Cómo lo menciona? Ah, bien. ¿Cómo lo menciona? Porque es cierto que nos lo hemos salteado. Nos lo hemos salteado, bien. Menciona a Alberto Fernández como el hombre que lo apretó cuando él estaba de vacaciones con su familia para que se volviera. Tuvo que dejar a su familia de vacaciones en el exterior, que estaban entre Miami y Playa del Carmen. La tuvo que dejar apretado, él dice, por Alberto Fernández, que le exigió que volviera para que arreglara algunas cosas en esos papeles que estaban muy flojos de la declaración jurada de Néstor Kirchner que en ese momento tenía Ollarvide, que aún muy dispuesto, como ya sabemos, a resolver ese caso, había cosas que no le cerraban. Y aún así, cuando al final se vieron, eran inexplicables. Igualmente Ollarvide puso el gancho.
Pero era tan escandaloso y tan inconsistente lo que habían hecho que lo hicieron venir a Manzanares. Claro, ¿qué pasaba? Que esto fue 2009, ¿qué pasaba? Que en 2008, el año previo, la declaración jurada mostraba un incremento patrimonial del 158%. Claro, ¿cómo justificarlo? Y que desde que habían llegado al gobierno, es decir, en 5 años, habían tenido un incremento patrimonial del 570%. Ni más ni menos. ¿No? El hombre que tenía que arreglar todo eso era Manzanares. El hombre que lo apretó para decir, basta de vacaciones, tenés que venir porque esto es una cuestión... Digo, un hombre que estaba ejerciendo un rol de funcionario público, apretaba a un empleado personal del señor presidente, en ese momento la expresidente, de los dos, de la presidenta y del expresidente, para que viniera a enmendar las cuentitas personales del patrimonio que no cerraba. Esto entonces lo menciona el propio Manzanares, contador de los Kirchner, en su declaración. Con lo cual, lo que sí vemos es que, bueno, en algún punto Alberto Fernández no es solo un altruista que piensa en la expresidenta de la que se había peleado y ahora se reconcilió. También tiene un interés personal, porque lo involucran ahí, porque lo involucran presionando para resolver algo que hoy está revisándose y que esa declaración jurada vuelve a estar puesta en cuestionamiento. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos a una cantidad de actores que juegan con distintos intereses y, por otro lado, claramente, una torpeza, una imprevisión, una falta de conocimiento del gobierno de cómo están ocurriendo algunas cosas. Tanto es así que dicen que alguien le había avisado a Macri que algo podía pasar en la Corte. Y Macri y los funcionarios de la mesa judicial, esa mesa que a veces tiene 3, a veces tiene 5 y a veces tiene 10, coincidían con eso. Es más, no solo coincidían que no iba a pasar nada, sino que tenían la certeza, decían, que hasta después de las elecciones la Corte no iba a sacar ningún fallo que molestara al gobierno. La única interpretación posible para esto es que le creyeran a que Rosati pensó que esto no perjudicaba ni al gobierno ni a Cristina. Difícil, ¿no? Muy difícil. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a vos, un placer como siempre.